Ok, sin más detalle, entremos en el tema de hoy. Y nuevamente gracias a todos por su paciencia y por haberse quedado en la transmisión. Y espero que nos ayuden comentando a otros que ya estamos de vuelta. Quiero hacerte una pregunta. Cuando piensas en normas, cuando piensas en leyes, cuando piensas en reglas, ¿qué te viene a la cabeza? Si yo te digo pensá en la ley, pensá en la normativa, pensá en reglamentación, ¿qué palabras asocias con eso que acabo de describir? ¿Sabes? En la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119 y este salmo consta de 176 versículos. Es un salmo muy largo y todo el salmo gira alrededor de la ley de Dios. No lo vamos a leer, no te preocupes, no vamos a leer 176 versículos hoy. Hay otro salmo que está abreviado, que es el Salmo 119 en versión abreviada. Como cuando tu profesor te daba de tarea que leas el Quijote y buscabas la versión abreviada, así. El Salmo 19 es muy parecido al Salmo 119, pero es mucho más corto. Ambos salmos describen la ley de Dios. Ambos salmos describen cómo se siente el salmista, cómo se siente el pueblo de Dios referente a la ley de Dios. Estos salmos en realidad, describen la ley de Dios en base a los beneficios de la misma, en base a las emociones que ésta evoca en el pueblo de Dios. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 19, el versículo 7 al 11, y te quiero pedir que tengas dos cosas en la mente mientras leemos este salmo. Quiero que tengas en la mente cómo se describe la ley de Dios y qué beneficios aporta la ley de Dios. Y para ayudarte a identificarlos, lo que vamos a hacer es poner en negrilla cada uno de las descripciones de la ley y vamos a subrayar cada uno de los beneficios. O sea, cuando vayamos leyendo, si encuentras algo que está resaltado en negrilla, es una descripción de la ley, es como el salmista describe la ley. Y lo que encuentres subrayado es un beneficio de la ley de Dios. Me acompañas en la lectura y quiero que por favor tomes mucha atención en cada una de estas características de la ley de Dios. Salmo 19, 7 al 11. Dice, la ley de Dios es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Ya hemos leído este pasaje que describe la ley de Dios y describe sus beneficios. Quiero pedirte un favor. En primer lugar, piensa, cuando yo te dije hace un momento, cuando te digo ley, normativa, reglamentación, ¿qué palabras te vienen a la mente? Y ahora quiero que las compares con aquellas palabras con las que este salmo describe. Quiero que te hagas las siguientes preguntas acerca de la ley de Dios. ¿Cómo describe este salmo la ley de Dios? ¿Qué beneficios nos cuenta este salmo que la ley de Dios nos aporta? Vamos otra vez a repasar algunos de estos. Mira los beneficios. Infunde nuevo aliento, da sabiduría al sencillo, trae alegría al corazón, da luz a los ojos. Por aquellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Este salmo nos dice que la ley está llena de beneficios para cada uno de nosotros. ¿Cómo describe la ley de Dios? La describe como recta, como digna de confianza, como perfecta, como clara. Y nos dice que es más deseable que el oro, más dulce que la miel. Cuando yo te he dicho pensar en reglamentación, en leyes, en normativa, tú te has puesto a pensar, es algo que anhelo más que el oro, es algo que es más dulce que la miel, es algo que me sacia y me llena. Probablemente no. Pero el salmista describe la ley de Dios en estas palabras y la describe de esta manera. Te quiero hacer una tercera pregunta, una pregunta más antes de entrar a desglosar de qué está hablando el salmista y por qué habla así. ¿De qué ley está hablando el salmista?
Cuando el salmista está describiendo la ley de Dios como una que aporta todos estos beneficios y como una que es así de hermosa, perfecta, pura, justa, deseable, más anhelable, más valiosa que el oro mismo, ¿de qué ley está hablando el salmista? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. El salmista está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de la ley que se encuentra registrada en Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos libros de la Biblia que no te gusta leer. Cuando te dan de tarea en el seminario y te dicen, vas a leer Levítico, es una de las cosas de las que todos nos escapamos. Porque es un conjunto, son 25 capítulos de leyes. Son 613 normativas, alguien las ha contado. Entre ellas están obviamente los 10 mandamientos y está una serie de reglamentaciones. Y cuando uno las lee hoy, uno empieza a dormirse y uno empieza a aburrirse y dice, ¿por qué Dios nos pone esta tarea tan pesada? Pero el salmista lo veía de otra manera. Y el salmista decía, amo tu ley, adoro tu ley, deseo tu ley. ¿Sabes qué? En el Deuteronomio, cuando Dios les dice al pueblo de Israel, ¿saben qué? Si un día ustedes eligen un rey para que gobierne sobre ustedes, este rey tiene una tarea y esta es su tarea principal. Este rey debe escribir él a pulso su propia copia de la ley y debe leerla constantemente. La ley de Dios decía que la ley se tenía que leer una vez al año, o sea, anualmente se leía la ley de Dios para recordarle al pueblo. Eso era para el pueblo. Pero el rey tenía el mandato de escribir la propia ley y leerla constantemente, empaparse de ella. Y el rey David y los salmistas escriben acerca de la ley y dicen, esto no es una tarea pesada, esto no es un castigo de Dios, esto es algo hermoso que Dios nos ha dado, esto es algo que anhelamos de parte de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Y ¿sabes qué? Es triste que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica principalmente, muchas veces en su afán de enfatizar la gracia de Dios, se ha deshecho de la hermosura de lo que Dios nos transmite también en el Antiguo Testamento. Es interesante que la iglesia ortodoxa, la iglesia que se llama ortodoxa de Oriente, la iglesia que ocupa todo el mundo oriental, que no es la iglesia europea ni la iglesia americana, pero es igual de antigua, no hace una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, no hace una diferencia entre Antiguo y Nuevo Pacto. Para ellos la escritura es una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora me dirás por ahí, pero pastor, para nosotros también es una sola escritura. Es verdad, es una sola escritura. Y es verdad que hay una diferencia en el pacto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús de hecho lo dice, hay un nuevo pacto en él. Pero a veces perdemos de vista y perdemos el enfoque, que no es que Dios borró con el codo lo que había escrito con la mano, no es que Dios dejó el Antiguo Testamento y luego dijo, pucha, este no se ve muy bien, no me gusta mucho, medio duro parece, lo voy a borrar, lo voy a anular y voy a hacer uno nuevo. Esa no es la manera como Dios presenta su palabra. Dios presenta su palabra como una historia continua, como una sola narrativa desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Y en esa narrativa Él se va dando a conocer. Entonces toda la Biblia tiene valor para nosotros y enseguida vamos a volver a ese punto. Pero lo que quiero que notes es que muchas veces los cristianos, sobre todo los evangélicos y sobre todo el cristiano latinoamericano y norteamericano, ha agarrado el Antiguo Testamento a veces y lo ha metido en una repisa y no lo quiere ver, porque no lo entiende y le suena feo y se le hace pesado. Pero esa no es la actitud bíblica al respecto del Antiguo Testamento. De hecho, no es la actitud de aquellos que leían el Antiguo Testamento. Para ellos, para el mismo Jesús, para el apóstol Pablo, la ley de Dios era algo hermoso, era algo valioso. Y nos preguntaremos por qué. ¿Qué tiene de especial esta ley? ¿Por qué el salmista decía, tu ley es más valiosa que el oro, es más anhelable que toda riqueza, es llena de beneficios para mi vida? Bueno, para hacer eso hay que ubicarnos en tiempo y espacio. Y quiero que un momento conmigo te transportes a una época antigua, a una época en la que el ser humano no tenía toda la tecnología, la ciencia, el conocimiento que hoy tenemos. En el mundo del Antiguo Testamento, el ser humano vivía en un mundo peligroso, en un mundo misterioso, en un mundo desconocido. Y todas las culturas de la humanidad generan una serie de dioses para darle sentido a la vida.
Y entonces en todas las culturas antiguas, todas las culturas que se llaman animistas o politeístas, tenían un panteón de dioses, y los dioses era una extrapolación de la naturaleza y del ser humano. El ser humano no entendía cómo se había creado el planeta. El ser humano no entendía las estaciones. El ser humano no entendía el clima. Y entonces el ser humano lo asociaba con dioses. El dios del trueno, el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad o la diosa de la fertilidad, que eran muy populares, eran de los más populares, los dioses de la cosecha. Los ríos por lo general eran dioses, los lagos eran dioses. ¿Y sabes qué? Si eres boliviano o si eres latinoamericano en general, tal vez hay la salvedad en los países como Chile y Argentina, que no tienen una gran población autóctona indígena, pero si eres latinoamericano en general, esta realidad no está tan distanciada de la nuestra. Aquí los bolivianos, si alguna vez visitas el lago Titicaca y haces el tour cultural, te vas a dar cuenta cómo es que nuestra gente celebraba, y en muchos casos sigue celebrando el lago como una deidad y como el punto de origen de la humanidad. Nuestra cultura andina sigue celebrando a sus dioses, al sol, al Inti Raymi, y los dioses más prominentes en Bolivia, por lo menos en nuestro entorno, la Pachamama y el Tío. Y la gente lo sigue viviendo y lo sigue creyendo. Y entonces interactúan con estos dioses por medio de una serie de rituales, por medio de una serie de creencias. ¿Para qué? Para que este Dios les tenga el beneplácito y les apruebe lo que están haciendo. Entonces aquí en Bolivia, cuando alguien, por ejemplo, va a construir una casa, va a construir algo y va a usar la tierra, entonces hace un ritual a la Pachamama como una manera de pedirle su bendición y su permiso para que la Pachamama esté de acuerdo con lo que está haciendo. Y cuando las cosas salen mal, a veces dicen la Pachamama está enojada. En el tema de la mina es mucho más prominente y mucho más fuerte. Muchos de los mineros tienen temor y piensan que cuando hay un temblor, cuando la mina se cae, cuando algo sale mal, es porque el tío está molesto. Esta era la cultura en la que la ley de Dios ingresa a la humanidad. Y la ley de Dios es una ley especial, es una ley única. Hay un autor bíblico, él es un doctor que es un experto teólogo y también es un experto arqueólogo. Y esta es una combinación muy interesante porque este hombre ha visitado, conoce las ruinas, lee los jeroglíficos en toda Mesopotamia, en Egipto, en todo el lado donde la cultura bíblica se desarrolla. Él se llama Tim Laniak. Y Tim Laniak nos explica cómo era la vida en los tiempos bíblicos para las culturas antiguas, para las culturas de Mesopotamia, de Canaán, de Egipto. Y él dice, vivir bajo el gobierno de los dioses era como vivir con un padre alcohólico. Nunca sabías de qué humor iban a estar o cómo iban a reaccionar. Lo único que se podía hacer era tratar de interpretar su humor. Así vivía la gente, vivía con miedo y decía, ¿de qué humor está este Dios hoy? ¿Será que nos va a bendecir? ¿Será que no nos va a bendecir? Y toda esta serie de rituales y cosas que ellos hacían, los sacrificios que ellos hacían, los templos que construían, era para tratar de alguna manera de leer y de aplacar el carácter de estos dioses que eran completamente egoístas, eran completamente irascibles, eran completamente arbitrarios. Y entonces nunca se sabía qué iba a suceder. Y la gente vivía con miedo, vivía con temor. Y es en esta cultura que Dios se aparece a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, me voy a dar a conocer. Y yo no soy como los otros dioses. Dios se desmarca por completo. Y Dios le dice a Moisés, en primer lugar, yo soy el único Dios real y verdadero. Yo soy el Dios creador. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, a los que les gusta la Reina Valera. En términos bíblicos más reales, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, es el único Dios verdadero. Y Él le dice a Moisés algo increíble. Le dice dos cosas que en esa época eran inverosímiles, jamás se habían escuchado. El ser humano jamás había entendido un concepto como este. Era un concepto completamente revolucionario. Déjame un cachito poner eso en paréntesis y pasarnos a un ejemplo actual. Volvete no tan atrás, volvete a las épocas de las monarquías, a las épocas en las que los gobiernos eran por un rey, y había un rey tirano, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Francia, lo que quieras. Y estos reyes eran tiranos y hacían lo que querían y la gente no tenía derechos. Y de repente aparece una idea loca por ahí, sale en Estados Unidos, se copian en Francia, más o menos en Inglaterra y se llama democracia.
Y la democracia es la idea de que no necesitamos un soberano que nos dicte la vida y que nos diga qué hacer. Todos somos iguales. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a emitir nuestra opinión y a ser escuchados. Y es una idea revolucionaria. Esta idea que nunca antes se había escuchado porque siempre había el concepto de que el rey gobernaba y el resto de la gente se aguantaba. Ahora la gente dice, nosotros vamos a gobernar y vamos a elegir a nuestros gobernadores. Era un concepto nunca antes escuchado, un concepto nuevo, un concepto revolucionario. De la misma manera, es más o menos así lo que la ley de Dios hace cuando se la presenta a Moisés. Es un concepto nunca antes entendido, nunca antes oído. Es un concepto revolucionario. Y Dios le dice a Moisés dos cosas fundamentales. La primera es que Dios le dice a Moisés, todo lo que ves alrededor no son dioses, son creaciones. El sol no es una deidad, el sol es un ser inanimado creado por mí. La luna no es una deidad, las estrellas no son una deidad, el río y los animales no son deidades, no son dioses, son criaturas. Y sabes que esto nace desde el mismo Génesis. Si tú lees el relato de la creación, es un todos los relatos de la creación, de las épocas antiguas, presentan al sol, la luna y las estrellas como manifestaciones de los dioses. En Génesis 1, tú encuentras el sol, la luna y las estrellas como astros, como cosas creadas. Y Dios inmediatamente de entrada está diciendo, ¿sabes qué? Solo hay un Dios y todo lo demás no son dioses. Y eso libera al pueblo de Israel única en su contexto, porque les dice, no tienen que vivir con miedo, no tienen que vivir tratando de ver en el detrás del trueno quién está o qué hay, quién está en el río y qué va a pasar. Son creación mía, del único Dios. Eso es lo primero que Dios hace que es revolucionario. Lo segundo que Dios hace que es revolucionario es que Dios le dice, yo no soy un Dios arbitrario. Yahweh no es un Dios disparatado, no es un Dios egoísta, no es un Dios que un día está de un humor y otro humor y tienes que estar tratando de ver cómo lo resuelves. Dios no es un padre alcohólico como los otros dioses que tienes que ver de qué humor llega a casa y cómo te va a tratar. Yahweh le dice a Moisés, yo soy un Dios que me doy a conocer. Yo soy un Dios verdadero, yo soy un Dios vivo, yo soy un Dios real y lo más importante, yo soy un Dios relacional. Entonces, Dios le da su ley a Moisés. Y la ley que Dios le da a Moisés es una ley en la que Dios les dice simplemente esto. ¿Sabes qué? Este es el estilo de vida que a mí me agrada como tu creador. Este es el estilo de vida que a mí me agrada como tu padre. Si tú sigues este estilo de vida que yo estoy designando para ti, tú sabes que yo estoy contigo y estoy a tu favor. Si tú rompes este estilo de vida, tú sabes que has ofendido a Dios, pero dentro de la misma ley estoy estableciendo los mecanismos para que otra vez estemos en una buena relación. Entonces, la ley de Dios libera al pueblo de Israel a una vida de paz, a una vida de libertad, a una vida en la que no tenían que vivir con miedo tratando de resolver los misterios del universo, sino en una vida en la que tenían una receta de Dios, una manera de Dios de decirles, así relaciónate conmigo y yo voy a vivir y habitar en medio de ustedes. Uno de las cosas más bonitas acerca de la ley se encuentran en Levítico. Al ir concluyendo el libro de Levítico, el libro de la ley, en el capítulo 26, Dios deja las bendiciones acerca de la obediencia. Y quiero que me entiendas antes de leer este pasaje nuevamente, que estas bendiciones acerca de la obediencia son inverosímiles en la época en las que fueron dadas. Porque en la época en las que fueron dadas, los dioses no daban este tipo de bendiciones, porque nuevamente los dioses eran arbitrarios, los dioses eran egoístas, los dioses eran ególatras. Más o menos decían los dioses, haz todo esto que yo te estoy mandando para ver si me caes bien y si te ayudo. Porque la humanidad, tanto en la mitología egipcia como en la mitología mesopotámica, como en la mitología griega, la humanidad no era el objetivo de los dioses, la humanidad eran los siervos de los dioses. Estaban creados, por ejemplo, hay una narrativa de la creación de Mesopotamia. Cuando hablo de Mesopotamia, hablo de toda una región multicultural, ¿sí? De todo un sector, de ahí sale Babilonia, de ahí sale Asiria, de ahí sale el Imperio Hitita, de ahí salen los medopersas, etcétera, etcétera. Dentro de esas narrativas hay una narrativa
en la que hay un Dios que quería dormir y se cansa de que los humanos estén haciendo mucha bulla y les manda un diluvio para que se callen. Esa era la mentalidad del ser humano que tenía la gente de esas épocas. El ser humano era lo último de la cola de la creación. Y en la ley de Dios, Dios dice lo contrario. Dice, yo he creado el mundo para el hombre, para la mujer, para la humanidad. Ustedes son la cúspide de la creación. No son la colita, no son lo último que se nos ha ocurrido. No están creados para ser empleados de Dios. Ustedes son la cúspide, son la imagen y semejanza de Dios. Ustedes son mi creación amada, atesorada, perfecta. Yo los amo y me he dado a ustedes para que ustedes también me conozcan y tengamos una relación de amor, una relación de pacto, una relación de bendición y conocimiento mutuo. Y entonces cuando Dios le da la ley a Moisés, lo que está haciendo es restablecer esa relación que se había perdido por el pecado. Y Levítico 26 presenta las bendiciones que Dios da para aquellos que siguen una vida conforme a sus objetivos, a sus preceptos. Y Levítico 26, 3 al 13 dice así: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra a las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. A un boliviano metropolita de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, de Tarija, de la metrópolis de Potosí, Oruro y Trinidad y de Cobija, esto le puede sonar un poco extraño, una serie de bendiciones tan abstractas, tan como que ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero volvamos a tiempo y espacio y entendamos qué es lo que Dios está diciendo. La sociedad israelita era una sociedad agrícola, era una sociedad que vivía de lo que cosechaba, vivía de su ganado y de lo que sembraba. La tierra prometida, la tierra de Canaán, está ubicada en un lugar en el Medio Oriente que se encuentra al medio de las dos regiones fértiles, la región de Mesopotamia y la región de Egipto. Aquí está Mesopotamia, aquí está Egipto, aquí hay fertilidad. Y al medio, este pasajito, este caminito que conecta el uno con el otro, ahí está Israel, ahí está la tierra prometida. Esta tierra prometida tiene una característica muy especial. Tiene una región muy pequeña, que es la región fértil, pero solo tiene una temporada de lluvias al año. Solo llueve durante la temporada de lluvia y el resto del año no llueve. Si tienes un año de mal lluvia, lo que significaba para los israelitas es que todo el año no comían. Es que hasta el año siguiente no tenían cosecha. Su vida estaba en juego, su subsistencia estaba en juego. No podían sacar su celular, entrar a la app y pedir que les manden su mercado de la semana hasta su casa. Tenían que cosechar lo que habían sembrado, pero para que funcione tenían que tener lluvia. Pero esta es la otra parte que es interesante. Si la lluvia se tardaba mucho y llovía demasiado al final, la cosecha se podría. Hay un relato en el libro de Reyes en el que la lluvia llega tarde y llega en exceso. Y los israelitas claman a Dios y dicen, vamos a morir todos. ¿Por qué iban a morir todos? No era porque se habían inundado, era porque la lluvia llegó y como llegó tan tarde, iba a podrir toda su cosecha del año. Entonces, vivían en un mundo en el que las temporadas tenían que estar bien cronometradas porque muy poca lluvia o lluvia muy antes o mucha lluvia y lluvia muy después significaba literalmente un año sin comida. Un año en el que el ganado moría, un año en el que la cosecha se perdía y ellos tenían que endeudarse para poder comprar grano de Egipto, de Mesopotamia, y esto significaba que estos poderes los conquistaban y se adueñaban de ellos.
Entonces es en medio de esto que Dios les promete y les dice, ¿sabes qué? Si tú vives como yo te he mandado, si sigues estas leyes que yo te estoy dejando, si sigues este estilo de vida que yo he reservado para ti, yo te garantizo la cosecha cada año. Dios les está dando una libertad, una paz de poder subsistir, de poder vivir. Lo traeremos al contexto de ahora. ¿Te imaginas que en febrero Dios diga lo siguiente y venga y te diga, ¿sabes qué? Si tú vives tu vida conforme a mis propósitos, si tú vives tu vida conforme a como yo te digo que la vivas, si tú me crees a mí y vives confiado en mí, yo te garantizo que durante todo este periodo de cuarentena, de coronavirus, durante todo este año extraño, no te va a faltar nada. Vas a salir y tu negocio va a seguir y no te va a faltar comida y no te va a faltar salud. No estoy diciendo que Dios haya dicho eso a nadie, particularmente antes del coronavirus, pero es un equivalente. ¿Te imaginas que Dios se te aparezca y literalmente te diga eso y te diga, si solamente vives como yo quiero, vives una vida de pacto conmigo, no de pacto como ahora te lo venden en la tele, pacta, mándame plata. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un pacto real, una vida en la que yo le obedezco a Dios, una vida en la que yo le sirvo a Dios, una vida en la que yo le creo a Dios y vivo una vida que le agrada a Él. Entonces Dios me garantiza que todo va a estar bien. Esa es la primera promesa. La segunda promesa que Dios les hace, entonces la primera es subsistencia, provisión. La segunda promesa que Dios les hace es seguridad. Dios les dice, van a venir 10,000 contra ti y 1,000 de ustedes los van a perseguir. 5 de ustedes van a perseguir a 100. Volveremos a ubicarnos en el mapa que les contaba. Aquí está Mesopotamia, en términos más comunes para nosotros. Aquí está Babilonia la Grande. Aquí está Egipto. Y ellos están al medio, están en el paso entre uno y el otro. Y este les gusta pelearse. Y tú estás al medio de la pelea. Estás en el paso. Y si si Egipto dice, oye, me caen bien los israelitas, los de Mesopotamia dicen, hay que destruir a los israelitas. Y si los de Mesopotamia dicen, me caen bien los israelitas, los de Egipto dicen, hay que destruir a los israelitas. Porque están en el paso y son amigos de nuestros enemigos. Es como que una guagua de quinto de primaria salga al recreo y se encuentre una pelea de los de la promo y se estén peleando entre ellos y acabe al medio de la pelea. Tiene todas las garantías de que le va a ir mal. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que aquí está China y aquí está Estados Unidos y entre ellos está el Océano Pacífico, ¿no ve? Imagínate que tú eres una isla al medio entre China y Estados Unidos y que China y Estados Unidos deciden pelearse entre ellos y que para llegar del uno al otro tienen que pasar por ti. Y tú estás metido al medio. Y tienes todas las de perder. Y Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Si tú vives tu vida de pacto, si tú vives tu vida conforme a como yo te estoy diciendo que la vivas, si vives tu vida conforme a mi ley, yo te voy a proteger. Yo te voy a dar seguridad, no te van a atacar y si te atacan les va a ir mal. Las promesas que Dios le da por medio de la ley al pueblo de Israel son promesas de provisión, son promesas de seguridad. Son promesas de supervivencia. Y finalmente, los versículos 11 al 13 de Levítico 26, yo habitaré en medio de ustedes. Dios les dice, yo voy a estar aquí con ustedes. No les estoy dando una promesa para luego irme. Estoy aquí, en el tabernáculo, en medio del pueblo, en medio de la congregación. Ahí estoy yo. Ustedes tienen una relación conmigo. No soy un Dios lejano, no soy un Dios arbitrario, no soy un Dios apartado. Soy un Dios vivo, soy un Dios real y soy un Dios relacional. Entonces, todo ese concepto de la ley, del Dios darse a conocer, del Dios revelarse, de Dios manifestarse, es lo que tiene en mente el salmista cuando habla de la ley de Dios. Y por eso dice, es más preciosa que el oro, más dulce que la miel. Porque cuando Dios seguimos tu ley, vivimos como tú nos dices que vivamos. Cuando te obedecemos y te agradamos, sabemos que tú vas a proveer seguridad, relación y subsistencia. Sabemos que nos va a ir bien y que vamos a estar bien. Y así se ve durante la vida de Samuel, durante la vida de David, durante la vida de Salomón, durante la vida de Moisés, durante la vida de Josué. Y se ve también que cada vez que los israelitas se apartaban de la ley, se apartaban de su relación y su pacto con Dios y empezaban a hacer lo que querían, les empezaba a ir mal, vez tras vez tras vez. Y Dios constantemente les recuerda esto, vuelvan a mí. Entonces, lo que te decía es que es triste
que muchas veces nosotros los cristianos hemos visto la ley de Dios como un conjunto de normas abstractas, como un conjunto de normas obsoletas. Qué aburrido, qué feo. Ese Dios malo del Antiguo Testamento. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es buenito. Dios es puro amor. Dios es un papito. Pero ¿sabes qué? El perfil de Dios que nos muestra la ley del Antiguo Testamento es cómo realmente es Dios. Y es el mismo Dios que Jesús nos presenta. Es el mismo Dios que el Nuevo Testamento nos presenta. Es el mismo Dios que el Apocalipsis nos presenta. Es un Dios que es todo amor, toda gracia y toda misericordia, pero que también es un Dios que es toda santidad y toda justicia. Y estos dos atributos de Dios van de la mano. Y como alguien dice, ¿sabes qué? Si tú llegas a la cruz pensando solamente en un Dios de amor y no pensando en un Dios de justicia, vas a ver a Jesús como un mártir, como alguien que por puro amor fue y se murió. Si tú llegas a la cruz pensando solamente en un Dios de justicia y no en un Dios de amor, vas a ver a Jesús como una mera ofrenda, como alguien que se murió por ti. Pero si tú llegas a la cruz entendiendo al Dios de justicia y al Dios de amor, vas a tener la imagen completa de Jesús. Aquel que murió por nosotros para satisfacer la justicia de Dios, pero lo hizo porque nos ama y porque anhela restaurar su relación con nosotros. La justicia y el amor de Dios, la santidad de Dios van de la mano y se encuentran en la cruz. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, como es un Dios de misericordia, de amor y de gracia. Y la ley de Dios nos presenta, nos da a conocer ese Dios, nos da a conocer de qué se trata su santidad, de qué se trata su justicia, pero también de qué se trata su gracia y su amor. Y por eso es que el salmista y la gente del Antiguo Testamento amaban esa ley y anhelaban esa ley y leían esa ley y memorizaban esa ley y buscaban cumplir esa ley. Bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la ley de Dios? ¿Qué nos dice acerca de esa ley el Nuevo Testamento? Vamos a ver solo algunos versículos. No lo vamos a leer, pero en Mateo 5 Jesús habla de la ley de Dios. Y en Mateo 5 Jesús describe la ley de Dios como justa y perfecta. Jesús dice que Él vino a cumplir la ley de Dios a cabalidad. Él dice, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Si la ley de Dios era mala, era terrible, era obsoleta, entonces el Salvador no hubiera venido a cumplirlo, hubiera venido a decir, ¿saben qué? Mi papá se equivocó, Dios el Padre estaba de mal humor cuando le dio la ley a Moisés, ya se ha abuenado, ya lo hemos convencido, entonces vamos a hacer otra ley más bonita, ¿ya? Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, la ley es perfecta, es justa, es pura, y yo la he venido a cumplir, porque es un reflejo de quién es Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17, y le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjate cómo describe el apóstol Pablo la ley. Y un ratito regresa conmigo a lo que leíste en el Salmo 19. ¿Cómo describe el salmista la ley? Y ahora fíjate cómo la describe Pablo. Pablo dice que la ley de Dios es útil, nos sirve para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La ley es útil, la ley es justa, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La ley de Dios nos forma, nos capacita y nos lleva a reconocer qué son y cómo hacer buenas obras. ¿De qué ley está hablando Pablo? Bueno, cuando Pablo escribe esto, el Nuevo Testamento aún estaba siendo escrito. Pablo no está hablando de sus propias cartas. Pablo no le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Pablo? Mi carta a los romanos es útil y es buena, y lee la carta a los romanos y lo demás archivado. Pablo no le dice el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis ni siquiera había sido escrito en esa época. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, todo el Antiguo Testamento es útil, es bueno, nos enseña, es justo, es válido. Ahora es lógico que eso se extrapola al Nuevo Testamento, porque como les dije al principio, toda la Biblia es una sola. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una palabra inspirada de Dios. El Nuevo Testamento es lógicamente igual o más importante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que quiero que me entiendas hoy es que el Antiguo Testamento no es un conjunto de libros que metemos bajo la repisa y desechamos. Es un conjunto de libros que nos dan a conocer a Dios y quién es Él y cómo es Él. Y es bueno y es dulce. Ok, ¿qué dice el autor de Hebreos? Hebreos 4:12, seguramente te lo conoces de memoria y lo has escuchado alguna vez, pero nunca lo habías pensado así. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa.
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Mira, escucha esto, por favor. ¿Cómo describe el autor de Hebreos la palabra de Dios? Viva y poderosa, no obsoleta y aburrida. Viva y poderosa, profunda. Entra hasta nuestra alma y nos ayuda a discernir qué está bien y qué está mal en nosotros. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Del Antiguo Testamento. Quiero volver a ser claro, no es que esos versículos no estén hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Sí hablan del Antiguo Testamento, o sea, en la Escritura se refiere a toda la Escritura como una sola. Pero cuando el autor de Hebreos estaba sentado en su escritorio con su pluma y su papiro y estaba escribiendo esto físicamente, más o menos por el año 60, 70 después de Cristo, el Nuevo Testamento aún no había sido terminado de redactar. Él tenía en mente el Antiguo Testamento. Entonces, toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios es viva y poderosa, es útil y nos ayuda a formarnos y a discernir. Así que, vuelvo a insistir, es triste, es realmente una gran pérdida de la iglesia evangélica el agarrar el Antiguo Testamento y meterlo en una repisa y nunca abrirlo, porque pensar que no se aplica a mí es obsoleto. Es toda la palabra de Dios, toda, es viva y poderosa, y es útil, y es real, y es válida, y nos demuestra quién es Dios y cómo es Dios. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es interpretarla correctamente, en tiempo y espacio, en contexto, e interpretar su aplicación. Ok, ¿por qué? Perdón, vamos a tomar agüita. Porque también es verdad que hay una gran cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen lo contrario. Y el apóstol Pablo escribe mucho y nos dice, por ejemplo, que ya no estamos bajo el yugo de la ley, que ya no estamos sujetos a la esclavitud de la ley. Y vez tras vez el Nuevo Testamento nos hace recuerdo también, ustedes ya no están bajo la ley. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Porque aquí hay una aparente contradicción, hay una aparente fricción entre pasajes claros del Nuevo Testamento que nos dicen la utilidad, la vivacidad, la realidad de la ley de Dios, y otros que nos dicen que la ley de Dios ya no se aplica, que nosotros ya no estamos bajo esa ley. ¿Y cómo reconciliamos esta fricción entre ambas? Bueno, el apóstol Pablo encuentra una excelente unión entre estas. Porque cuando el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, ¿qué problema estaba sucediendo en Galacia? Se había entrado un grupo de gente que se llamaba legalista. La gente legalista agarra la ley del Antiguo Testamento y dice, ustedes la tienen que seguir al pie de la letra. Tienes 40 años y no estás circuncidado, lo siento, papito, véngase a la mesa de circuncisión porque la ley de Dios dice. Y esta gente legalista que estaba sucediendo en Galacia quería obligar a la gente a vivir bajo los rituales, bajo las normas antiguas de la ley. Y Pablo les escribe y les dice, no señores, eso ya está obsoleto, eso ya no se aplica. Pero luego Pablo se da la vuelta y les escribe a los Corintios. Y en su carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice lo contrario, porque los Corintios dicen que ya no estamos bajo la ley, estamos en libertad y hacemos lo que nos da la gana. Y hay uno de ellos que dice que se empieza a meter con la esposa de su papá. No está muy claro si era su madrastra, la segunda esposa de su papá o quién era. Y Pablo dice, eso es una aberración, ¿cómo van a hacer eso? Y van y dicen, entonces podemos ir al mercado donde sacrifican a los ídolos y hacernos una parrilladita con comida de ídolo, porque somos libres, hermanos. Y podemos hacer del culto un mercado, porque somos libres. Y Pablo les escribe a los Corintios y dice, no señores, no es así. Estamos en libertad, pero no estamos en libertinaje. Vuelvan a la ley de Dios y vean cómo dice la ley de Dios que ustedes deben vivir. Entonces, ese equilibrio que Pablo halla entre la ley de Dios es este. No estamos sujetos a la esclavitud del ritualismo de la ley, pero tampoco estamos libres de la ley para hacer lo que nos da la gana. Vivimos en una perfecta armonía de obediencia a Dios, de sujeción a Dios, por amor y gratitud a Él. Hay una autora bíblica que se llama Sarah Richter. Dani, te voy a mover un poco el orden, no te asustes. Sarah Richter explica acerca de esto y cómo reconciliamos estas dos perspectivas de la ley. La ley como algo que ya ha pasado y la ley como algo que sigue vigente. Y ella escribe y dice así: podemos identificar al menos 3 categorías de la ley mosaica que,
en sus expectativas específicas ya no se aplican al cristiano. Las que involucran la administración del gobierno de Israel. Aquellas que involucran la reglamentación del templo de Israel y aquellas leyes que el Nuevo Testamento específicamente deroga o cambia. Aún así, los valores que están subyacentes a estos reglamentos expresan el carácter de Dios y por lo tanto deben ser aplicados por el cristiano. Pero los detalles de su aplicación ya no son nuestra responsabilidad. ¿Qué significa esto? La ley de Dios era tanto la ley civil, la ley moral y la ley espiritual del pueblo de Israel. Era un solo conjunto. En la cosmovisión israelita se parece mucho a los países musulmanes hoy. Si tú hoy vas a un país musulmán, el Corán es la ley de la nación, el Corán es la ley ética moral de las relaciones entre las personas y el Corán es la ley religiosa. Es uno solo y lo mismo. No hay divisiones. Tú no puedes decir, bueno, esto dice mi libro religioso, ¿qué dice la ley? Porque te van a decir es uno y lo mismo. Así era la ley israelita en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los reyes. Entonces, Sandra Richter nos ayuda a entender y nos dice, ¿sabes qué? Parte de la ley de Moisés tiene que ver con la administración de la nación. Cómo cívica y políticamente la nación se iba a administrar. Y obviamente eso ya no se aplica al cristiano, porque los cristianos ahora vivimos en un mundo diferente. Vivimos en un mundo en el que nos debemos a la ley de nuestro país, en el que vivimos ya sea en democracia, en monarquía o en lo que sea, y nuestro país tiene su propia legislación. Entonces nos dice, esas leyes de legislación ya no se aplican. Por ejemplo, la ley que dice, si alguien te roba tu burro, le tienes que devolver otro burro. Esa era la ley civil de Israel. Esa ley civil de Israel ya no se aplica a nosotros. Ahora si yo me voy y me robo el burro del vecino, aunque le devuelva otro burro, me puede llevar a juicio y me puede meter a la cárcel por ladrón. ¿Sí? Uno. La otra era la ley de la administración del templo. Dios deja leyes bien claras de cómo se iba a administrar su templo. El templo ya no existe, ha sido destruido, estaba en Jerusalén. Y aunque existiera, ya no se aplica a nosotros. Porque el Nuevo Testamento nos dice que el templo ha quedado obsoleto y que ahora el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Entonces yo no voy a traer, me voy a armar mi propio altar y me voy a sacrificar mi propia vaca, ¿no ve? Aunque a veces sí me como una deliciosa parrilladita, pero eso no es un sacrificio de expiación por mis pecados. Las leyes que se aplican a la administración del templo, dice, ya no son válidas para nosotros. Y tercero, las leyes que el Nuevo Testamento deroga. Jesús mismo, Pablo mismo, los apóstoles del Nuevo Testamento agarran algunas leyes y dicen, estas ya no se aplican. Por ejemplo, en Hechos, cuando Dios le dice bien clarito a Pedro, le dice, come. Y Pedro dice, pero Señor, yo jamás he tocado nada impuro, yo soy judío, no puedo comer estos animales que están prohibidos en tu ley. Y Dios le dice, no llames impuro a lo que Dios hizo puro, come lo que quieras. Desde ahora se come lo que se quiera. Todas las leyes acerca de la alimentación, de la dieta, por ejemplo, el Nuevo Testamento dice derogadas, ya no están. Así que cuando tú agarras el Antiguo Testamento tienes una buena idea. Si es ley civil, si es ley de administración del templo o si es una ley que ha sido derogada por el Nuevo Testamento, ya no se aplica a mí. Pero si no está dentro de esas categorías, se sigue aplicando a mi vida. Por ejemplo, no se hagan otros dioses, no adoren otros dioses, no se hagan imágenes de cosa creada. Por ejemplo, solamente adorarás al Señor tu Dios. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, si hay un extranjero en medio tuyo, trátalo como uno de tu propia comunidad, porque recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? A la gente que vive en medio tuyo, que no es de tu comunidad, trátalos como uno de los tuyos. Hay un montón de leyes en el Antiguo Testamento que siguen estando vigentes para nosotros en cuanto a cómo debemos vivir una vida que le agrada a Dios. Y que el Nuevo Testamento no las anula, las afirma. Pero aún las leyes anuladas, nos decía Sandra, conllevan un principio de acerca de Dios el cual debemos aplicar. Aún ciertas leyes, por ejemplo, el principio de la ley del Antiguo Testamento, si le mataste el burro, le tienes que devolver otro burro. O también decía, él tiene el derecho de venir y matarte el tuyo. Y así todos nos quedamos sin burros. Pero hay una ley de equidad, hay un principio de equidad que está subyacente que nos demuestra algo del carácter de Dios. Dios es un Dios que busca justicia. Dios es un Dios que busca equidad. Y nosotros como cristianos tenemos la tarea de ser personas justas, de ser personas que buscan la justicia y la equidad. Ok, entonces, ya vamos a concluir. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que nuestra actitud hacia la ley de Dios muchas veces ha sido equivocada.
La hemos visto como algo obsoleto, como algo feo, como algo pasado, como un Dios medio malo que ya no es nuestro Dios. Hemos visto que la mentalidad que tenía la gente del Antiguo Testamento acerca de la ley no era esa. La ley representaba libertad, la ley representaba relación, la ley representaba seguridad. Esa misma mentalidad se transpone al Nuevo Testamento. Y los autores del Nuevo Testamento hemos visto que siguen amando la ley de la misma manera. Jesús, Pablo, el autor de Hebreos, nos dicen que la ley es viva, es eficaz, es útil, es práctica. Pero también hemos visto que hay pasajes del Nuevo Testamento que nos dicen que hay cosas de la ley bajo las cuales nosotros ya no estamos. No podemos ser legalistas, pero tampoco libertinos. Finalmente, ¿cómo se vive eso hoy? Ya hemos visto que Sandra nos da unas ideas, esta Sandra Richter nos da unas ideas y nos dice, hay ciertas leyes que ya no las aplicamos el principio que está por debajo. Hay otras leyes que siguen vigentes para nosotros. Pero nosotros hoy vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Nosotros ya no aplicamos la ley en nuestras fuerzas. Nosotros ya no tratamos de vivir una vida que le agrade a Dios pensando, ¿será que esto le agrada? ¿Será que esto no le agrada? ¿Será que esto hago? ¿Será que esto no hago? ¿Será que si hago esto Dios se enoja conmigo? ¿Será que si no hago esto Dios está feliz? El Espíritu Santo en nosotros nos ha dado una nueva vida, una nueva conciencia. Ha puesto la vida misma de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo mismo, el apóstol Pablo dice a los Corintios, nos incomoda cuando hacemos el mal. Y nos entristece. Y nos empieza a decir, sabes que tu conciencia no te va a dejar en paz con lo que estás haciendo porque sabes que está mal, sabes que estás engañando a alguien, sabes que has mentido, sabes que has chismeado, sabes que has tratado mal, sabes que lo que estás defendiendo no es conforme a lo que Dios quiere. Y el Espíritu Santo mismo nos devuelve a la ley de Dios y nos dice, estás viviendo separado de los principios de Dios. Nosotros entonces vivimos hoy por una conciencia de libertad. Esa libertad que no es libertinaje, no es de hago lo que me da la gana. Es una conciencia de sujeción a los principios de la palabra de Dios. Es una conciencia de obediencia a los principios de la palabra de Dios, pero que ahora ya no brota de una ley externa, sino que nace de nosotros y del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos devuelve a la palabra de Dios y nos ayuda a alinearnos con ella. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano acerca de la ley de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano acerca de la Biblia? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano acerca de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? La misma actitud que tuvo el salmista. Deleite. Debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Debemos abrir la palabra de Dios y deleitarnos en ella y disfrutarla. Deleite porque ahora conocemos el carácter de Dios. Porque conocemos la santidad de Dios, porque conocemos los anhelos de Dios, porque eso nos ayuda a saber cómo es Dios, quién es Dios y qué espera Dios de nosotros, cómo espera Él que vivamos, cómo espera Él que le seamos agradables. Deleite por saber que ya no estamos bajo el yugo de la ley en el aspecto ritualista, sino que Jesucristo se encargó por nosotros de todo eso. Jesucristo se hizo sacrificio por nosotros para que nosotros ya no vivamos en un sistema de sacrificios. Deleite al saber que el sacrificio de Cristo en la cruz nos hizo justos delante de Dios. Y ahora vivimos una vida que le agrada a Él, no por temor al castigo o a la separación de Dios, sino por gratitud a su amor. Y finalmente, es necesario recordar que a la luz del Nuevo Testamento, la relación entre Dios y el creyente han cambiado. La relación entre Dios y Israel en el antiguo pacto eran: el que haga estas cosas vivirá por ellas. La relación del creyente con Dios en el nuevo pacto es: el justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas que Dios le da a Israel en Levítico, que hemos leído hace un momento, eran: si tú haces esto, yo voy a estar contigo. Y si no haces esto, me voy. Hoy a nosotros nos dice: ¿sabes qué? Ya no se trata de lo que hagas o dejes de hacer. Se trata de lo que Dios, Jesús, hizo en la cruz por nosotros. No ha cambiado Dios, no ha cambiado su ley, no ha cambiado su expectativa. Lo que ha cambiado es nuestra relación con Él. Porque hoy ya no nos relacionamos en base a nuestro esfuerzo, nos relacionamos en base al esfuerzo que Cristo hizo por nosotros. Pero ojo, nuevamente eso no quiere decir que ahora nosotros nos volvamos legalistas y empezamos a aplicar la vara de la ley sobre los demás. Pero tampoco quiere decir que nos volvamos libertinos y digamos: entonces vivimos por gracia, por lo que Jesús ha hecho y hago lo que me da la gana. Significa que nosotros vivimos una vida que le agrada a Dios por amor, por gratitud
y por respuesta a su relación con nosotros. Y esa es la invitación que te hago hoy. La invitación que te hago hoy es que conozcas a Dios, pero que lo conozcas en sus propios términos. No un Dios de nuestra imaginación, no un Dios como las culturas antiguas que no entendían el mundo y se imaginaban sus propios dioses. Un Dios que se ha dado a conocer. Un Dios que es real, que es vivo y que nos dice, así soy yo y esto me agrada. Y te invito a una relación conmigo en la cual tú vivas una vida que me agrade a mí y gustes de mis bendiciones, gustes de mi amor, gustes de mi cercanía. Esa relación con Dios resulta de vivir por la fe en Jesucristo y de que por esa fe empecemos a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de pacto, una vida de relación con el único Dios real y verdadero. Que Dios te bendiga. El próximo domingo hay elecciones aquí en Bolivia, así que no vamos a tener culto. Por favor, ve, ejerce tu voto en completa libertad de conciencia en base a tus principios. Que Dios ponga en Bolivia los gobernantes más adecuados a su corazón. Nos vemos en 2 semanas con nosotros aquí otra vez en la iglesia. Hasta la próxima. Gracias.